Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Bien, todo bien. ¿Y ustedes cómo van en los estudios? ¿Cómo van para el certamen? Siento silencio y eso no es bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces sí, va bien. Recuerden, antes de continuar con la clase, recuerden ver los videos que les he subido a, que están ahí en el Excel, están todos los videos de la solución de un certamen tipo, la clase que creo que fue la 9 si mal no recuerdo, disculpen, la clase 6 yo les marqué, yo creo que incluso con un color, en ese Excel les marqué con otro color las clases esas donde hicimos la solución de un certamen, también habían otro de ejercicios tipos, ¿sí? Es importante que vean esos ejercicios y que hagan los certámenes que les subí a aula, son certámenes del 2020 y certámenes tipo, al final son como 5, hicimos 2, hicimos un tipo y un certamen en clase y quedan como 3. Entonces es importante igual que hagan todos los ejercicios que están ahí, esos ejercicios, excepto uno que hicimos en clase, ninguno tiene tabla dinámica, pero no se olviden de tabla dinámica, ¿sí? Es importante que hagan, que no dejen de vista las tablas dinámicas. Esos certámenes del año pasado están un poco más largos, ¿sí? Pero recuerden que el año pasado los bloques eran de 90 minutos, ¿sí? Ahora son de 70, por tanto, el certamen será un poco más corto, ¿ya? Para que no se asusten y digan, oh, pucha, un certamen un poco largo, va a ser un poco más corto, no es que sea la mitad, por supuesto no va a ser la mitad, pero sí van a tener 2 o 3 preguntitas menos, ¿sí? Pero por favor no olviden las tablas dinámicas que no están en esos certámenes, pero no por eso dejen de estudiarlas, ¿sí? Entonces, hoy en la ayudantía van a hacer, disculpen, van a hacer al menos uno de esos certámenes tipo también lo van a resolver con el ayudante y si no consiguen hacerlos todos, pues entonces después de estudio independiente y cualquier duda me ven. Recuerden, el certamen es el viernes en el bloque 13, 14, 15, 17, 15, 17, 15, 16, 13, 14, 15, 16, que comienza a las 5:10 y termina 7:40. Me parece, si mal no recuerdo. Igual, profesor coordinador les va a enviar la información a todos los paralelos sobre el certamen, ¿sí? Hola, profe. ¿Sí? Me demoré un poquito en entrar a la clase. Ahora, la entrega de la hoja de Excel con las 100 filas y las 5 o 6 columnas es para hoy día, pero ¿hasta qué hora? Ya, yo les tengo habilitado hasta las 23:55, pero cierra mañana, ¿ya? Cierra mañana el aula. Ya. ¿Ya? Entonces, igual muchachas, muchachos, la tabla, recuerden, es importante estudiar para el certamen, ¿sí? La tabla ahí entre un descansito y otro descansito la van haciendo, ¿sí? Tampoco es que se estresen mucho y dejen de estudiar por hacer la tabla, ¿sí, muchachos? Muchachas, entonces, ¿qué vimos en la clase pasada? Así por arribita que recuerdan. Yo sé que esta semana estamos más conectados con Elser y los entiendo, pero más o menos que recuerdan que vimos en la clase pasada. Jugamos al Kahoot y practicamos Trinket. Muy bien. ¿Y el Trinket? ¿Qué hacemos con Trinket? ¿Qué nos permite hacer Trinket? Vimos algoritmo. Muy bien, Andrea. Vimos algoritmo. Entonces, empezamos, digamos que ya el camino de la programación y lo primero que nosotros tenemos que ver y analizar y aprender ese pensamiento algorítmico. Recuerden que un algoritmo al final era una secuencia finita y precisa de pasos que nos permitía, a partir de algo, llegar a algo, ¿no?
partir de algo, de valores de entrada, de nosotros llegar a una solución, ¿ya? Entonces, Trinket, como bien ustedes lo dicen, es ese lenguaje, es un lenguaje de bloque, es un lenguaje que nos va a permitir a nosotros implementar esos algoritmos, que después nosotros vamos a implementar los algoritmos de otra forma, con otro lenguaje, pero básicamente el concepto va a ser el mismo. Entonces, una de las cosas primeras que nosotros estuvimos viendo la clase pasada, les comparto por acá, les comparto el PowerPoint. ¿Ya están viendo el PowerPoint? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué fue lo primero que nosotros vimos en la clase pasada? Los conceptos de variables, ¿ya? Aquí vemos cómo lo teníamos en ese que habíamos hablado y ya más, digamos que ya en el ámbito de la programación, que es una variable. ¿Y qué era una variable, muchachas, muchachos? Era algo que nos permitía a nosotros almacenar un valor, ¿ya? Recuerden que, como siempre les digo, va a almacenar un único valor, y eso es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Ya sea un valor de texto, ya sea un valor numérico, o ya sea un valor de true o false, es decir, verdadero o falso. ¿Cómo nosotros lo hacemos en Trinket? Pues nosotros, para definir esa variable, para definir la variable, utilizamos este bloquecito que tenemos aquí, y para darle valor a la variable, si es de tipo texto, utilizamos este otro bloquecito. Ustedes deben de ver Trinket como un rompecabezas, que nos va a permitir a nosotros crear algoritmos. Si se fijan, tiene los enganchitos de ese rompecabezas. Entonces, si ustedes ven que le falta algo, que no encuentra un enganchito, es porque nos está faltando algo que debemos agregar, y eso nos ayuda bastante en este momento, ¿entienden? Vemos aquí que esto es una variable, pero esa variable debe ir en algún lado. ¿Y dónde es que va esa variable? Pues yo esto lo puedo poner, por ejemplo, usando este bloque de aquí, ¿ya? Que es el que nos permite a nosotros escribir algo. Vamos a ver que podemos crear un texto y escribirlo, o podemos ese texto agregárselo a una variable. Es alguna de las cosas que podemos hacer. Pero ¿qué es lo que más debemos llevarnos de las variables? Que las variables las vamos a necesitar siempre que tengamos valores que vayamos a manipular. Valores que nosotros necesitamos guardar en algún momento para después manipularlo. ¿Qué significa manipularlo? Que lo vayamos a usar, que lo vayamos a comparar, que lo vayamos a sumar, que lo vayamos a hacer cualquier operación matemática, ¿ya? Esos valores que yo después voy a tener que cambiar, yo necesito guardarlos antes. Y esas son las variables. Más o menos de todos modos vamos a seguir trabajando con variables porque es sumamente importante. Cuando les digo es muy, muy, muy importante, y van a estar oyendo variables desde ahora hasta que terminemos, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender el concepto de variable, y si hay algo que no entienden, me preguntan para que se den cuenta cuándo es que nosotros necesitamos usar variable, cuándo necesitamos crearlo. Lo único que vamos a cambiar de Trinket a Visual Basic, cuando estemos dando ya en Excel, lo único que vamos a cambiar es la forma de escribirlo, pero el concepto va a ser el mismo, y es lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta primera parte de Trinket, esos conceptos de variable y otros más que vamos a estar viendo. Y aquí es cómo nosotros entonces los vemos en Trinket. Recuerden que un algoritmo consta entre los componentes valores de entrada, algo que se hace en el medio y valores de salida. Entonces, en Trinket, ¿cómo nosotros capturamos esos valores de entrada? Pues lo hacemos utilizando este prompt que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Este bloquecito que nosotros tenemos aquí es el que nos permite a nosotros capturar lo que escribe el usuario. Porque ¿qué es lo que va a hacer el prompt? Me va a dejar un mensaje escrito en pantalla y me va a dejar el cursor de mouse para que el usuario escriba algo. Es lo que permite dejar ese cursor listo para que por teclado se escriba algo y entonces él capturarlo. Y siempre, siempre, siempre que yo use este prompt, fíjense que el prompt hay que enganchárselo a alguien, hay que unirlo a alguien. Por tanto, siempre, 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 recuerden eso siempre, que yo use el prompt, necesito tener una variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo necesito que ese valor que yo estoy capturando, guardarlo en algún lado. ¿Y dónde yo lo voy a guardar? En la variable. Es como el gol y la portería, ¿ya? Cuando se tira el gol,
necesita que esté la portería para que lo capture, ¿no? Para que eche y se anote ese gol. Pues háganse la idea que esa variable va a ser esa portería que va a guardar esa pelota y este prompt es esa pelota que va a llegar a esa portería. Entonces, siempre que yo tenga un prompt, voy a tener asociado una variable. ¿Ya? Eso es en cuanto a los valores de entrada, y para los valores de salida, de momento, vamos a utilizar el print. ¿Ya? De momento nosotros vamos a utilizar este print, que es el que nos permite, como su nombre lo dice en inglés, nos permite imprimir en pantalla algo, ya sea un texto, o ya sea que yo también quiera imprimir una variable, ¿ya? Porque yo no voy a imprimir la variable, no me va a aparecer en pantalla nombre, sino que me va a aparecer el valor almacenado en esa pantalla. Por ejemplo, si la variable nombre, si digamos la variable nombre es igual a Anelis, ¿qué me va a imprimir esto en pantalla? Que me va a sacar aquí en pantalla, me va a decir buenos días, Anelis. ¿Ya? Es lo que me va a imprimir esto, me va a imprimir esto en pantalla. Como ven, no me va a escribir nombre, sino que me va a escribir el valor almacenado en la variable nombre. Es importante tener eso presente. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿alguna duda respecto a las variables? ¿Dudas? 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 Entonces, en los algoritmos vamos a introducir un concepto nuevo, no es tan nuevo, pero una estructura nueva ya en el tema de los algoritmos, que son esos algoritmos que toman decisiones. ¿A qué me refiero con que toman decisiones? Que yo valido una condición y a partir de esa condición yo hago una cosa o hago la otra. ¿A qué se le parece esto? En que yo valido una condición y hace una cosa o hace otra. ¿A la funcionó? A la función O la vamos a necesitar. ¿Qué más? ¿Qué me permite a mí, dado una condición, hacer una cosa o hacer otra? Función sí. Muy bien, la función sí, muy bien, Pablo. Entonces, la función sí, ¿recuerdan? La función sí que tenía una condición, ¿cierto? Tenía una condición, tenía un resultado verdadero y tenía un resultado falso. Y Alien, esa función, va a estar validando una condición y va a estar haciendo y va a tener un resultado verdadero y un resultado falso. Pues eso mismo nosotros lo vamos a aplicar aquí. Saber si un número es par o impar. Si es par, hacemos algo, y si es impar, hacemos otra cosa. Pues aquí vamos a tener lo único, la diferencia. La única diferencia, ¿cuál es la única diferencia? Que aquí ahora vamos a decirlo en inglés. Vamos a decir, vamos a tener un if y un else, ¿ya? Esa va a ser la única diferencia que nosotros vamos a tener aquí. Donde el sí, ahora lo vamos a cambiar por if, vamos a decir if tal condición, y si esa condición es verdadera, si esa condición se cumple, vamos a utilizar un else. ¿Ya? Entonces nuestro resultado falso, vamos a llevarlo aquí quizás a nuestra condición sí, vamos a tener un if, donde vamos a tener una condición, y si esa condición se cumple, si se cumple, hacemos algo, tomamos determinadas acciones, y si no, hacemos otras acciones. Vamos a escribirlo ahora de esta forma, pero es básicamente el sí que nosotros teníamos en Excel. ¿Sí? ¿Entendieron cómo funciona este if? ¿Dudas hasta aquí, muchachas, muchachos? Profe, ¿Sí? esto si lo que es esta función no existe en Excel, o si existe. No logré entenderte bien, Josefina. Que estamos diciendo que el sí es en Excel y en los bloques, onda en Trinket, es if. Exacto. ¿Eso? Sí, Sí, eso lo pero quería confirmar.
Ya, sí, eso es, pero básicamente funcionan igual. Solo que en Excel nosotros lo veíamos, digamos que en una única línea. Por eso yo siempre les decía, abren y cierren paréntesis, porque se pueden confundir, porque están programando todo, básicamente programándolo todo en una única línea. Y aquí ahora en Trinket, y a partir de ahora lo vamos a ver en este formato que les estoy dando aquí, en que yo voy a tener el if, la condición, en la segunda línea las acciones, después el else, y así entonces en ese orden. Ya no lo vamos a hacer en una única línea, sino que lo vamos a hacer en diferentes filas, por decirlo así. Entonces, si ya sabemos de qué tratan los condicionales, vamos a jugar un poquito para ver si realmente lo entendimos. Les voy a copiar. Les copio en el chat aquí para jugar. Vamos a darle comidita nuevamente a nuestro gatito. Entonces, y vamos a... Y ustedes me ayudan a hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que les está diciendo el ejercicio, que hay varios escenarios. ¿Qué significa eso? Que el churrasco puede aparecer en la primera posición, puede aparecer al final o puede no estar en ninguna. Y en el caso de que esté, tiene que comer. Entonces, ¿cómo ustedes creen que nosotros podemos solucionar este problema? Utilizando los bloques que tenemos aquí a la izquierda. ¿Quién me dice? Que Dúa está loca por comer. Puede ser, sí, si es que hay un churrasco. ¿Cómo, Daniela? No te escuché bien, disculpa. Aunque puede ser que utilizar el sí en caso Muy, de que haya un churrasco. muy bien, entonces sí, si hay churrasco, ¿qué pasaría? Que se mueva a la derecha. Bueno, que avance Y si hay churrasco, se mueve a la derecha y lo y come. solo se va a mover cuando haya churrasco o siempre se va a mover. Siempre que haya churrasco. Siempre se va a mover a la derecha. Entonces, mover a la derecha iría dentro del if o fuera. ¿Qué me dicen? Ese mover a la derecha, ¿estaría dentro de ese sí o estaría fuera? Afuera. Fuera. Muy bien. ¿Y sería antes o después del sí? Antes, ¿o no? Muy bien, entonces mover a la derecha. Pregunto, ¿y si hay churrasco, qué tiene que hacer entonces? Comer Muy churrasco. bien, comérselo. Y aquí termina nuestro algoritmo. ¿O debemos agregar algo más? No iría abajo el mover a la derecha. ¿Ya? ¿Qué más? El de arriba no tiene que ir abajo. Es decir, que quitar este y dejarlo así. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Recuerden que nosotros somos los que tenemos que decirle cada una de las acciones que está. Y entonces, vamos a ejecutarlo así para que vean. Ya, para que se den cuenta. Esta es la ventaja que tenemos, vamos a ejecutarlo. ¿Qué pasó? Habría que repetir el sí. Muy bien, tenemos que repetirlo. Tal cual, ¿por qué? Porque él tiene que dar 2 pasos y en los 2 pasos puede tener el churrasco en uno, en los 2 o en ninguno. Entonces, nosotros necesitamos para que pueda llegar al final. ¿Ya? ¿Lo dejamos así o falta algo más? Falta que se mueva de nuevo, ¿no? Lo ponemos y probamos. Vamos a ver.
Vamos a volver a ejecutar porque en cada ejecución es distinto. Muy bien. ¿Vieron cómo nosotros entonces también podríamos, sí, vamos a ver si ponemos este primero aquí, ¿qué pasa? ¿Ven? Si ponemos aquí primero, no podremos entonces poner el último porque llega el último y no puede moverse. ¿Cuál es la diferencia? Que en este primero él pregunta y después se mueve, y en este caso se mueve y después pregunta. Entonces, es importante, ahora borramos aquí y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Cómo ambas soluciones tienen que, siempre recuerden que los algoritmos se van a ejecutar secuencialmente, es decir, que siempre el orden de las operaciones va a importar. Por tanto, si yo pongo aquí mover a la derecha, él estaba en la primera, en ese caso se iba a mover primero y después preguntar. Como lo teníamos antes, preguntaba donde mismo estaba, si no había era entonces que se iba a mover. Ambas soluciones en ese caso funcionaban. Entonces vamos a hacer otro. Se los copio en el chat. Y lo hacemos por acá. Vamos a cambiar a Tuba y vamos a ver a Coti, vamos a ayudar a Coti a dibujar. En este caso, no comenzó, para que se den cuenta, en este caso puede existir un charco antes de ella empezar a, mírenlo aquí, antes de ella poder dibujar existe un charco. Puede existir un charco que si no lo tienen en cuenta se ahoga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí nuestro ejercicio? Nuestro algoritmo, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? ¿Cómo lograr evadir ese charco? Usar la función sí. Muy bien, ocupamos la función sí. ¿Y qué preguntamos? De abajo. Hay Hay un un charco. charco, Hay un charco. Ya, muy bien. ¿Y si hay un charco, qué pasa? ¿Qué tiene que hacer? saltar, A la derecha. saltar Saltar a la derecha. Muy bien. Ya evadió el charco. ¿Y ahora qué tiene que hacer? ¿Y ahora qué tiene que hacer si tiene que dibujar el cuadrado? Fuera del sí hay que mover abajo, derecha. Ya va a arriba, mover, izquierda. mover abajo a la derecha, me perdí, a la derecha, arriba y a la izquierda y probamos. Ejecutamos, ahora no teníamos charco y muy bien, la solución de Eric también vamos a volver a ver si eventualmente nos topamos con el charco. Y aquí tenemos el charco y vemos cómo salta y empieza a dibujar. Otra solución de este ejercicio, en lugar de dibujar para abajo, era primero empezar dibujando a la derecha y únicamente lo que íbamos a hacer es recorrido inverso. Muy bien, entonces ya, Profe, sí, no lo puse afuera del sí, el dibujar y también me funcionó. sí, claro, en ese caso también te va a funcionar, pero ¿qué pasa si no hay charco? No va a entrar dentro del sí. Ah, Y entonces no te va a dibujar. Tendrías que repetir lo ya. mismo siempre afuera. Por eso los algoritmos tenemos que ejecutarlos varias veces para probarlo. Entonces, si tú lo pones dentro del sí, eventualmente cuando no haya charco, tampoco va a dibujar. Ya. ¿Ya entendiste ahí, Josefina? Sí, profe, gracias. Súper. Es importante ver casos así, ¿entiendes? Entonces, para utilizar también los condicionales, como vimos en Excel, ¿se acuerdan que nosotros utilizábamos para hacer esa condición del sí, utilizábamos el signo de mayor, utilizábamos el de menor, o utilizábamos el signo de igualdad, utilizábamos el diferente, con la diferencia de que nosotros el
distinto, en Excel lo escribimos así, ¿no? Pero lo usábamos también. Entonces aquí vamos a usar lo mismo porque para esas condiciones nosotros necesitamos ese tipo de comparaciones y como también nos había dicho, creo que fue Josefina al principio, no recuerdo ahora, que nos había hablado del OR. Aquí también nosotros vamos a utilizar estas comparaciones lógicas de AND y OR. De la misma forma, ellas van a funcionar de la misma forma de aquella tablita de verdad que yo les expliqué un día en clase, de que cuando los dos son verdaderos, era verdadero, y en un OR, para que sea verdadero, al menos una de sus condiciones debe ser verdadera. Pues aquí va a funcionar de la misma forma que ya aprendimos nosotros a trabajar en Excel, ¿sí? Cómo nosotros agregamos estos condicionales en Trinket, de todos modos lo vamos a ver directamente allí, pero para que les quede aquí, vemos aquí a la izquierda, tenemos las opciones lógicas y agregamos un if. Si nosotros queremos agregar un else, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desplegamos, tocamos en esta ruedita dentada y me sale esto que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues pasar, si nosotros queremos agregar un else, pasamos este else para acá y nos queda esto que tenemos aquí. Si queremos agregar un else, un elif, ¿qué es un elif? Pues no es nada más y nada menos que ese sí que ustedes agregaban dentro del otro, donde ustedes se acuerdan que en la condición falsa, por ejemplo, agregaban otro if, agregaban otro sí. Y ese sí iba a estar en la condición falsa, pero con una condición. El if va a estar, digamos, que en esa condición falsa, pero también validando una condición. Entonces, ustedes agregan ese el if y les va a presentar aquí. Vamos a ver eso, lo vamos a ir viendo después también más adelante, cómo nosotros, si utilizamos un el if, sí o sí necesitamos utilizar un else. La diferencia es que si utilizamos únicamente if, podemos no utilizar un else. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos una idea de qué son los condicionales, vamos a practicarlos en Trinket, ¿sí? ¿Y qué es lo que primero que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, ustedes me van a ayudar, donde le vamos a pedir al usuario que me escriba una palabra, y si esa palabra es un cuadrado, vamos a dibujar un cuadrado, y si no es un cuadrado, me tiene que decir que está equivocado. Básicamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a compartir para dejarles la mitad del ejercicio por aquí. Les voy a dejar la mitad del ejercicio por aquí y el Trinket por aquí para ir viendo el enunciado del ejercicio, ¿sí? Y no se nos pierda y no se nos olvide. ¿Ya? Entonces, nos venimos a Trinket. Recuerden, para un nuevo Trinket decimos New Trinket, Blocks, y siempre, muchachas, muchachos, disculpen que sea repetitiva, pero es muy importante. Accedan a Trinket con una cuenta que ustedes se hayan creado para que puedan tener su cuenta y guardar en la nube lo que hagan. Pónganle el título que ustedes quieran. En este caso que estamos haciendo, un cuadrado simple, vamos a ponerle cuadrado 2021, ¿ya? Vamos a ponerle ese cuadrado, vamos a guardarlo y estamos listos para comenzar. Entonces, el ejercicio nos está diciendo que debemos pedirle al usuario que nos escriba la palabra cuadrado para yo dibujar ese cuadrado. ¿Qué es lo primero que necesito? ¿Qué es lo primero que necesita nuestro algoritmo? Usar la función. ¿Qué función? ¿Cómo nosotros le pedíamos? Recuerden cómo yo le pido al usuario que me escriba algo. Con la función print. El print es para nosotros escribir en pantalla. Y nosotros queremos, en este caso, que el usuario nos escriba a nosotros. ¿Se recuerdan que había otra que también empezaba con P? Prompt. Prompt. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí en texto, vamos a buscarlo, texto, tenemos aquí debajo el prompt. Miren,
Y el prompt, ¿qué les dije? Que siempre que yo tenga un prompt, necesito que esté con una variable. muy bien, necesitamos una variable. Por tanto, yo necesito crear esa variable, creo la variable, que yo le puedo poner el nombre que yo quiera, en este caso le pongo figura, y esta variable, miren, yo necesito, recuerden que les dije, para inicializar esa variable, para tener esa variable y darle un valor, yo necesito utilizar el set. Aquí debo configurarlo, en este caso lo dejo en tipo texto porque lo que el usuario me va a escribir va a ser un texto. Entonces yo aquí le escribo el mensaje que va a aparecer en pantalla para orientar a ese usuario qué es lo que tiene que escribir. Yo le digo, escriba la figura a dibujar, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que ya tenemos guardado en la variable figura el nombre de la figura. ¿Qué debemos hacer? El ejercicio nos dice que si escribe cuadrado, dibujamos un cuadrado, si no, mandamos un mensaje de error. ¿Qué ustedes creen que vendría ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? Colocar la condicional sí. O el Muy if. bien, muy bien. Debemos usar ese condicional. ¿Y dónde lo vamos a tener? Miren, aquí en lógico. Yo utilizo el if, ¿ya? Si se fijan, el if, yo tengo que seguir armando. ¿Y dónde lo voy a armar? Ahora yo tengo que verificar que esto sea igual a la palabra cuadrado. Para eso, vieron que allí en el Excel yo les puse que teníamos que utilizar los operadores aritméticos. ¿Dónde lo vamos a tener? En lógico también. Miren aquí. Como yo tengo este bloquecito que me permite agregar dos cosas a comparar. Entonces, en este caso, aquí yo tengo en mayores, menores, distintos. Yo voy a seguir utilizando en mayor. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a utilizar la variable figura, que es donde yo tengo la palabra guardada, y la voy a comparar ¿con qué? Con un texto. ¿Con qué texto? Con la palabra cuadrado. ¿Ya? Entonces, si eso se cumple, es decir, si eso es verdadero, ¿qué tenemos que hacer? Dibujar un cuadrado. Dibujar un cuadrado. ¿Y cómo dibujamos el cuadrado? ¿Se recuerdan que dibujamos un cuadrado en la clase pasada? ¿Cómo lo dibujamos? Con la tortuga moviéndose, girando, Con la, moviéndose. muy bien, con la tortuga moviéndose, girando y moviéndose. Eso lo tenemos que hacer si es un cuadrado 4 veces. Y como vimos, para escribir menos líneas de código, por decirlo así, como vimos en la clase pasada que podíamos hacerlo. Con la repetición. Muy bien, con la repetición. Entonces venimos aquí a loop, decimos repeat. ¿Cuántas veces? 4, porque vamos a usar un cuadrado. Y como me habían dicho, nos movemos y giramos con la tortuguita, vamos a ponerlo de un 70 y giramos 90 grados y tenemos nuestro cuadrado dibujado. ¿Y qué más nos dice el ejercicio? Que si no es un cuadrado, tiene que emitir un mensaje de error, ¿no es así? Por tanto, Tenemos que rellenarlo. tenemos que rellenarlo. Muy bien, tenemos que rellenarlo. Se los iba a dejar para el final. ¿Y cómo nosotros vamos a rellenarlo? Pues nosotros no sabemos cómo. ¿Con los colores? Muy bien, entonces nosotros venimos a los colores. Miren lo que tenemos aquí. Tenemos un random color. Si se fijan, en el ejercicio dice que hay que rellenarlo con un color aleatorio. Por tanto, aquí tenemos random color, significa color aleatorio. Pero si se fijan, en este bloque yo tengo que engancharlo, tengo que unírselo a alguien. Yo voy a la tortuga y veo aquí que dice set color, es decir, que yo le voy a darle un color. Lo ponemos aquí, lo podemos poner aquí o lo podemos poner aquí fuera. Pero, y este color rojo, que le pueden dar cualquier color, ahora no es ese color, yo lo borro, sino que es el color aleatorio que yo creé, ¿ya? Y nos está diciendo que hay que rellenarlo. Venimos a la tortuga, buscamos a ver qué bloque se nos podría ocurrir, y se fijan que hay un begin fill y un end fill. ¿Qué significa eso? Comenzar a rellenar y término del relleno. Por tanto, donde nosotros queremos empezar a rellenar, aquí, y donde nosotros vamos a terminar, aquí. ¿Ya? Ya tenemos nuestro cuadrado con el color y rellenado.
¿Qué más nos dice nuestro ejercicio? Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿van entendiendo todo lo que he hecho? Sí, profe, solo yo tengo una duda. Sí, dime. De que ya si la figura es un cuadrado y en la parte del do primero está el rellenar, ¿no sería como primero mejor dibujar el cuadrado y luego rellenar o siempre va al inicio el relleno? Ya sí, es como que tienes que empezar y cerrar. Y todo lo que tú pongas en el medio te lo va a rellenar. Este lo va a rellenar después de dibujar, pero tú tienes que decir qué es todo el contexto que tú quieres dibujar. Ah, ya, perfecto. Tienes que decir ese contexto en el cual tú quieres que dibujar, por eso es que usan dos bloques, uno para el inicio y otro para el fin. Entonces, todo lo que está ahí dentro lo va a rellenar cuando termine de armarlo, por decirlo así. Vamos a ver que lo va a dibujar y después que termine de dibujarlo es que lo rellena. Pero para que eso ocurra tenemos que incluirlo dentro del begin y el end. ¿Ya? Entonces, el ejercicio nos está diciendo que si no es un cuadrado, emita un error. Ya tenemos un if, nos faltaría un else. Venimos aquí, miren, a esta ruedita dentada que les estoy marcando aquí. ¿Lo ven bien? Esta ruedita dentada. Le doy clic izquierdo y me aparece esto. Yo únicamente digo else. Después vuelvo y toco la ruedita dentada para que se esconda y ya tengo el else listo para ejecutar algo. ¿Y qué es ese algo que queremos hacer? Poner un mensaje de error. Muy bien, entonces ese mensaje de error utilizamos el bloque que me habían dicho al principio del print. Entonces decimos print y un texto. En este caso decimos que la figura está equivocada. No sé. Se ponen el mensaje de error. Y vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Ron, que me dice escriba la figura dibujar cuadrado y vamos a ver si nos dibuja nuestro cuadrado. ¿Ven cómo él dibuja y luego rellena? Pero necesitamos que diga que todo lo que está ahí dentro lo va a dibujar. Ahora ejecutamos nuevamente. Vamos a escribir triángulo y me dice la figura está equivocada. La figura está equivocada. ¿Ya? ¿Vieron cómo? Si no coincide, entonces viene y ejecuta el else. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Cómo hago para no rellenar, pero que la línea esté de color? ¿Cómo se hacía? Ah, si yo no quiero rellenar, lo único que tengo que hacer es quitar el begin field y el end field. Y me va a dibujar. Ahora dibujamos cuadrado y nos va a dibujar la línea. En este caso lo que va es a poner siempre un color distinto. Si nosotros queremos, por ejemplo, el cuadrado ese nos lo pinte de diferentes colores, lo que tenemos que hacer es esto que tenemos aquí, ponerlo aquí dentro. Ya, se me fue. El random color lo ponemos dentro del ciclo, miren cómo queda. Porque entonces en cada ejecución del ciclo va a cambiar de color. ¿Se fijaron? Recuerden que cada lineecita es una ejecución del ciclo. Entonces, si yo pongo el random color dentro, en cada ejecución va a cambiar el color. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí. ¿Y qué era el else if? El if es, por ejemplo, es cuando no es un cuadrado, pero yo quiero comprobar otra condición. Por ejemplo, ahora yo quiero mi algoritmo que dibuje un cuadrado o un triángulo y si no me da un error. ¿Entiendes? Ahora yo necesito dibujar un cuadrado, un triángulo o que me diga error. Tengo tres condiciones. Y como tengo tres condiciones, yo tengo que validar tres condiciones. Recuerden la reglita que le dije para el sí. En el sí en Excel, si ustedes tenían que validar tres condiciones, iban a tener dos sí. ¿No es así? Aquí igual, si ustedes tienen tres condiciones que validar, van a tener dos sí.
pero con la diferencia de que el segundo y el tercero y el cuarto, después del primer sí, van a tener un else. Entonces va a ser un else if. Aquí decimos el if y siempre va a ir entre el if y el else final. Entonces, ahora aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Por ejemplo, duplicar y preguntar si esa figura es un triángulo. ¿Ya? Y si la figura es un triángulo, vamos a hacer algo y entonces si no es ni cuadrado ni triángulo, entonces porque está equivocado. Pero eso también se podría hacer si ponemos de nuevo la función if con el else nomás abajo, Ya, ¿verdad? podemos hacer, lo que tenemos que hacerlo todo en bloque. Eventualmente podríamos hacer, por ejemplo, en lugar de este el if, yo podría haber puesto, es que aquí podemos usar dos if seguidos, pero aquí en Trinket no nos permite usar if seguido. Entonces, y tú lo que me estás diciendo es eventualmente hacerlo de esta forma. Utilizar otro if aquí debajo. Sí. También podemos hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? También se puede hacer. ¿Cuál es la diferencia? Y gracias, Sefina. ¿Cuál es la diferencia entre dos if y un else? La diferencia es mínima. Es mínima. Y igual ustedes si lo hacen de una u otra forma está correcta. La diferencia es que en dos if el algoritmo va a verificar este if, va a entrar en este if y también va a verificar este if. A diferencia de un el if, si yo entro en el primer if, ya no va a revisar nada más. Ahí termino. Y no revisa nada más. Es una diferencia mínima, mínima, en que yo verifico aquí, si yo tengo este if, yo verifico aquí, y si es correcto, si es verdadero, va a entrar aquí. Salgo de aquí y va a verificar este también. Claro, no va a ser igual, por tanto no va a entrar en el if, pero sí va a preguntar por la condición. Si yo utilizo este el if, ¿qué sucede? Que él va a verificar y él entra en esta condición. Y si esta condición es verdadera, ni siquiera entra en la segunda. Es decir, nunca entraría en esta condición de aquí. Nunca entraría a verificarla. Lo que les quiero decir es que no entra a verificarla. ¿Ya? Pero pueden usarlo de las dos formas si ustedes quieren, de la forma que les sea más fácil entenderla de momento. ¿Sí? Y la función if, no puedo poner dos else if. Pueden O poner sea, como dos si el. quiero. Sí, si yo quiero aquí agregar otro el if, yo puedo agregarlo aquí. Ah, ya. Puedo agregar todos los que quiera. Eso sí, lo que yo no puedo es, yo no puedo hacer esto. ¿Ve? No me deja poner un else en el intermedio de un if y un el if. Eso no lo puedo hacer. Ya. Si vamos a utilizar el else, siempre va al final. Ya. ¿Ya? Esos son algunos de los, digamos, de las reglas, por decirlas así, que tiene. Y cuando tiene un el if, es necesario siempre utilizar un el. A diferencia de si yo tengo un if, si yo hubiese puesto este if aquí, yo no tengo que utilizar un else. Entonces, si yo pongo dos if, ¿cuál es la diferencia? Que para yo poner el error, tendría que poner un tercer if en el que diga si es distinto de triángulo y distinto de cuadrado, entonces escríbeme que está equivocado. ¿Entiendes ahí la diferencia? Sí. Digamos que si nosotros usamos if, únicamente if, es como si fuera un sí conjunto, en el que nosotros únicamente vamos a validar las respuestas verdaderas. ¿Me entienden? Pero si pusiéramos igual a cuadrado o triángulo, ahí tendríamos que usar como dos if. Si O ponemos no, if, cuadrado y triángulo, no. A ver. Sí, cuadrado y triángulo. Así claro, como. si nosotros ponemos esto, vamos a ver, si lo que ponemos son if, si yo pongo este if, para ahora yo escribir este print, yo pongo otro if,
yo pondría otro if, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer algo como esto. Vengo aquí a lógico, pongo este AND aquí, tengo que poner esto aquí, por ejemplo, duplicar. No, completo, se me tiene que mover completo. Déjame ver. Ahora no se me mueve completo. Y no me deja. Déjame ponerlo más grande para que me permita. Yo tengo que poner esto aquí y entonces decir, si esto es distinto a triángulo y es distinto a cuadrado, entonces sí me puedes escribir. Porque ahora yo tengo que verificar que no sea ninguno de los anteriores, porque yo no tengo un else. El else me va a decir que si no es ninguno de los anteriores, entonces está mal. Pero en este caso, como yo no tengo un else y son puros if, yo necesito hacer esta última validación. Si yo utilizara un el if y un else, yo voy a poner, yo pondría esto aquí y esto lo pondría aquí y me evitaría este if largo de aquí, que era más o menos como estaba en la tarea. Cuando ustedes les tenían aquel OR, entonces había que utilizarlo en una, en ese, si utilizaban, sobre todo si utilizaban un sí conjunto, necesitaban decir si era esto el este, pero cuando ustedes decían si es mayor uno, si es mayor que el otro, también a veces tenían que validar que estuvieran distintos de vacío, porque si no, no les daba como ustedes querían y iba directamente a validar la última opción. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? Las diferencias de uno y otro. Sí, profe. Creo que Entonces, sí. entonces, miren, vamos a dejarlo así ahora con el if y el else. Y ahora yo quiero pintar un triángulo. ¿Cómo me quedaría mi algoritmo si yo quiero pintar ya sea un cuadrado o un triángulo o me dé un error? Ya preguntamos si es un triángulo y ahora queremos entonces, miren, lo que hacemos es directamente escribimos aquí dentro y ahora en lugar de 4 es 3 y en lugar de 90 es 120. ¿Qué va a pasar con este algoritmo? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué pasaría? Vamos a ejecutar. Vamos a dibujar un cuadrado. Me va a dibujar un cuadrado. Vamos a dibujar a ver si nos quiere dibujar un triángulo. ¿Ya? ¿Qué me hizo? Me pintó siempre la figura en el mismo lugar. En este caso pintamos una figura de a cada un momento. ¿Sí? Si queremos dibujar otra figura, vamos a poner pentágono. ¿Qué pasa? Que me dice que la figura está equivocada, es decir, validó esta primera, si no es, vino y validó esta última. Vamos a, igual para dejarlo, porque como nos lo dice, vamos a darle un color random. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya lo teníamos aquí. Vamos a quitar aquí, vamos a dejar el color random, pero lo que nos faltaba era el que le habíamos quitado, el end y el begin. ¿Ya? Y lo hacemos para duplicar. Lo ponemos por aquí, duplicar, lo ponemos. ¿Ya? Ejecutamos y cuadrado. Y ahora dibujamos nuestro cuadrado. Hasta aquí, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Podría Entonces, escribir triángulo, por favor? Es que puso uno dentro de repetir y el otro fuera, entonces quiero ver qué pasa si está dentro. puse uno dentro. Ah, del color.
Del color me dices triángulo. Triángulo. Lo que nos va a tomar es el último, como es random, nos pintó cada línea de un color diferente, pero el relleno va a ser con el último color. ¿Entiendes la diferencia del set color dentro y el set color fuera? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, muchachas, muchachos, vamos a ver el siguiente ejercicio. Si no hay más dudas con este, vamos al siguiente ejercicio que nos dice que un algoritmo para dibujar un polígono, ¿ya? Vamos a pedirle al usuario para dibujar un polígono. Recuerden que los polígonos, una figura que tiene X cantidad de lados, nosotros queremos pintar polígonos regulares, es decir, cuyos lados y ángulos sean iguales. Y nosotros queremos pedirle al usuario únicamente la cantidad de lados para saber la figura que quiere dibujar y nosotros dibujar esa figura. Como nosotros tenemos el ángulo de la figura, lo habíamos visto en la clase pasada donde dividíamos 360 entre el número de lados. ¿Se recuerdan? Le guardo aquí, copio por aquí esta solución, ¿ya? Para tenerla. Y habíamos hecho un cuadrado, nosotros habíamos hecho por acá, déjame ver si esta fue la solución de ustedes, donde le pedíamos al usuario, ¿se recuerdan que habíamos visto esta solución? Donde le pedíamos al usuario la cantidad de lados, la longitud y el ángulo. Pero ahora yo quiero ir un poquito más allá. Yo quiero ir ahora en que yo no le quiero pedir la longitud al usuario, sino que yo quiero calcularla, ¿ya? Y en función de esa, hacer yo misma cualquier figura, es decir, que me sirva para cualquier figura con menos de hasta 10 lados. ¿Qué cambios yo debería hacerle a este algoritmo? Y si no, y si ingresa más de 10 lados, darle un error porque nosotros queremos hacer una figura hasta 10 lados. ¿Qué cambios nosotros debemos hacerle a este algoritmo? ¿No tenemos que ocupar la función de antes? ¿Cuál? La de sí, ¿no? Sí, muy bien. Es un condicional. No llamémoslos de momento como función, más allá que en Excel lo tenemos como función, pero vamos a decirle condicional de momento. Ya, entonces tenemos que ocupar el condicional. Muy bien, Josefina. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo agrego? Abajo de cantidad de lados. Muy bien. La longitud porque queremos darle una longitud a eso. Entonces, todo esto que nosotros tenemos aquí, lo vamos a poner aquí dentro. ¿Ya? ¿Y qué debemos validar en el condicional? Que la cantidad de lados sea menor que 10 o igual. Muy bien, entonces en el condicional nosotros venimos aquí a lógico, venimos acá, buscamos que sea menor o igual, porque podemos hacerlo hasta 10, decimos la variable que ya tenemos la cantidad de lado, decimos siempre que la cantidad de lado sea menor que 10, que un número. ¿Qué número? El que yo defino en este caso, 10. ¿Ya? Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a escribir en pantalla un error. Entonces creamos nuestro print, miren, y creamos el mensaje, la cantidad de lados no es correcta. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? Que el ejercicio me dice que nosotros queremos crear esa cantidad que nosotros queremos ahora, tenemos que calcular nosotros ese ángulo, es decir, que ya me ingrese la cantidad de lados y yo dibujo directamente esa figura. ¿Qué otros cambios deberíamos hacer? Sacarlo, la variable ángulo de ahí abajo. Muy bien, la sacamos. ¿Y qué pondríamos aquí? Nada. No sé. ¿Cómo nosotros calculamos el ángulo?
60 dividido cantidad de lados. ¿No? Muy bien, Eric. 360 dividido cantidad de lados. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Pues nosotros venimos aquí a los números. Fíjense, mira, aquí tenemos las diferentes operaciones matemáticas. Aquí tenemos la división, entonces tenemos que dividir un número. Seleccionamos el número 360 entre la cantidad de lados, y esa cantidad de lados lo tenemos en una variable que dice cantidad de lados. El otro cambio que ya en este caso nosotros lo habíamos hecho es que el repeat lo íbamos a repetir la cantidad de lados. Entonces ahora vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Cantidad de lados, vamos a ponerle 5 y ingrese la longitud, vamos a darle 60 y fíjense que ahora nos va a crear una figura de 5 lados. Damos run y ahora vamos a decir 8 y 60 y nos va a dibujar una figura de 8 lados. Antiguamente nosotros teníamos que darle el ángulo y ahí podíamos, quizás el usuario no, tenía que calcular directamente y podría haberse equivocado. En este caso nosotros lo calculamos directamente. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? ¿Vieron los pequeños cambios que hicimos aquí para nosotros calcular? Hola, hola. La Tierra llamando a Marte. ¿Me están escuchando? Sí, pero es que no sé si a los demás les pasa, pero yo sé hacerlo, pero no sé si sería capaz como sola. Como está en inglés me confundo un poco. Ya, claro. Pero es con la práctica de todos modos, por suerte aquí de momento, no tenemos muchos bloques, ¿ya? No tenemos muchos bloques, pero más que los bloques, me interesa que sepan el algoritmo. ¿Qué yo tengo que hacer? Entonces, en este caso, pedirle al usuario, ustedes pueden escribirlo así en una hojita. Ustedes lo escriben en una hojita, mi algoritmo. Pedirle al usuario el valor, comparar la palabra, compararlo o comparar la cantidad de lado que sea menor que 10, dibujar como dibujo usando un ciclo para moverme y girar. Ya, yo uso un else para decir si me equivoqué. Ya, yo tengo mi algoritmo creado a grandes rasgos y después de eso, entonces yo vengo aquí y me pongo a investigar qué me permite a mí girar, qué me permite moverme, qué me permite a mí, ese ciclo. ¿Ya? Yo siempre les voy a escribir qué es lo que significa en inglés el significado en español. ¿Ya? Entonces, porque igual cuando vayamos a programar en Visual Basic, todo es en inglés. ¿Ya? Entonces, de a poquito, pero más que quizás exactamente ahora saber cuál es el bloque, por eso yo les pregunto, ¿qué hacemos aquí? Y lo que usted me dice, yo lo traduzco a bloques, pero es importante ese algoritmo. Es lo que quiero que piensen. Por eso antes les pongo los jueguitos, que además también están en español, para que piensen. Y es lo mismo, ese condicional va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a hacer otro ejercicio para practicar antes de terminar, que también les quede y puedan practicar. Y me van diciendo el algoritmo que ustedes creen que debemos hacer. ¿Ya? Voy a agregar un nuevo trinket. Vamos a agregarlo. Logs. Vamos a ponerle adivinador. Adivinador. ¿Y de qué trata este adivinador? ¿Eh? Este adivinador trata de que el computador va a crear un número. Va a crear un número y yo voy a escribir otro número y me va a decir si yo acepté o no con ese valor. ¿Ya? Es como yo pienso un número y ustedes me dicen un número y yo les digo si aceptaron o no. Ese es el jueguito del adivinador. ¿Cómo ustedes creen cuál es el algoritmo para resolver este problema? ¿Qué ustedes creen? A ver, con sus palabras díganmelo. Y lo vamos traduciendo. Primero sería como que el usuario escribe un valor, ¿o no? Muy bien, Ignacia, muy bien. Ya iba a preguntar que no había escuchado hoy a ninguna Ignacia hablar. Muy bien, eso es lo primero. Entonces, ¿cómo traducimos eso, esa petición al usuario? Pues siempre, recuerden que les repetí como 5 veces siempre, que nosotros le pedimos un valor al usuario, necesitamos crear una variable. Entonces puedo ponerle mi número, que es el que va a escribir el usuario. ¿Ya? O vamos a escribirle
para que lo entiendan mejor, número del usuario. Y ya yo tengo mi variable, ahora voy a pedírselo al usuario para guardarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerden, aquí en texto, venimos al prompt y le pedimos al usuario escriba su número. ¿Ya? Y esto que el usuario me va a escribir, como es un número, yo ahora necesito este texto cambiarlo por número. Ya tengo el número del usuario. Ahora, ¿qué debemos hacer? Que el número tiene que estar entre el 1 y el 10. Exactamente, pero el computador debe generar ese número. Y debe generar ese número entre 1 y 10. ¿Cómo el computador genera ese número? Como mismo generó los colores de forma random, de forma aleatoria. Y ese valor que va a generar el usuario, que va a generar el computador, lo va a generar, pero necesita tenerlo en una variable, ¿ya? Para yo después poder comparar esa variable. Por tanto, nosotros creamos otra variable que va a ser el número del computador. Por ejemplo, ya tenemos aquí la variable y tenemos que darle un valor. ¿Y cuál valor? Ese que genera de forma random. Entonces nosotros venimos aquí a los números, ya sabemos que es un número, no sabemos qué bloque usar, pero sabemos que es un número. Entonces venimos aquí a número y empezamos a leer aquí y miren lo que dice por aquí. Random, integer, from, algo y algo. Entonces ese algo y ese algo son dos números. Miren, yo lo uno aquí y pongo los dos numeritos. Un número donde pongo, era desde 1 hasta 10, ¿no? Pongo un 1 y duplico y pongo 10. ¿Vieron? Yo puede que no supiese cómo generar ese random, pero yo leo lo que está en inglés, pero nos vamos aprendiendo esas cositas. Random integer from, está diciendo un número aleatorio, desde tal número a tal número. ¿Y ahora qué debemos hacer? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el usuario pone 11? Ya, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si el usuario pone 11? Tendríamos que validar que el usuario escriba un número correcto. Muy bien. Podemos hacer así. Usamos un if, donde nosotros podemos decir, muy bien, Kevin. Nosotros verificamos con un if y venimos aquí y entonces decimos if, ¿quién? El número del usuario, si el número del usuario es mayor porque es hasta el 10, entonces nosotros vamos a poner mayor o igual que 11. Si es mayor o igual, donde están mis números, ven que yo tampoco voy directo a veces, porque si es mayor o igual que 11, escribimos un texto y escribimos un print y texto y un mensajito. El número debe ser menor de 11. ¿Ya? Si eso ocurre, el número debe ser mayor que 11. Entonces, si el número es menor de 11, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si el número es menor de 11? Es decir, que es el número que estamos buscando. ¿Y ahora qué debemos hacer? Verificar si el número del usuario es igual que el número del computador. Muy bien, pues tenemos que hacer básicamente casi esto mismo, pero en lugar de decir si es mayor, ahora, claro, ahora aquí deberíamos utilizar, vamos a utilizar un elif, entonces, no, vamos a utilizar un if y dentro, como lo tenía, vamos a utilizar en este caso, vamos a utilizar un else y dentro del else, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí vamos a poner, muy bien, vamos a poner otro if, miren, y en este if vamos a verificar, ¿qué vamos a verificar? Si es igual a quién, lo tenemos que quitar este aquí y vamos a poner al número del computador. ¿Por qué ponemos un if dentro de este else? Porque aquí tenemos que verificar una vez que este
sea falso, es decir, que el número esté debajo de 10, no podemos utilizar un if porque si no nos va a tomar, puede ocurrir que no nos va a verificar exactamente, no viene, a ver, como que no viene en concordancia con la verificación que estamos haciendo aquí, porque aquí estamos verificando si es mayor o menor de 11 y aquí estamos después verificando si son dos números iguales. Entonces, ahora usamos este else, y aquí le ponemos otro else, ¿ven? Tenemos un if dentro de otro, y lo que vamos a hacer es este print, duplicarlo, ponemos aquí, decimos, aceptaste, ponemos un mensajito, y aquí decimos, no aceptaste, duplicar, pero aquí en el no aceptaste, vamos a crear un mensaje más largo, en el cual nosotros digamos, por ejemplo, duplicamos aquí, decimos, no aceptaste el número del computador era el, ¿y qué número vamos a poner? Pues el número del computador este que tenemos aquí, para que nos muestre cuál es el número que había escogido el computador y saber exactamente. Ejecutamos y vamos a, ¿sí? Una duda, es que arriba se supone que ahí validó que sea menor igual a 11. Que sea Pero mayor, ¿ya? O sea, mayor igual, no, pero ¿por qué mayor? Ya, porque nosotros, bueno, lo otro que podría, porque aquí empecé en la forma en desechar el número que no sea. Entonces, Ya. como es hasta 10, para incluir, vamos a incluir el 10, tenemos entonces que decir que sea mayor que 11, pero si digo mayor que 11, el 11 iba a estar incluido dentro del 10. Entonces, por eso digo mayor o igual que 11 para que incluya el 11 como los que no pueden estar, como los que no podemos usar. Ya, y en el caso del 1 no habría que hacer lo mismo, no es necesario. Ya, ahí en caso de que sea menor que 0, ya vamos a ponerlo de 0 a 10, para no agregar más validaciones de momento. Ya, para no complejizarlos en los if. Ya, pero sí, si no tendríamos, y no vamos a poner números negativos, vamos a asumir que el usuario va a escribir números positivos nada más. ¿Ya? ¿Era esa la duda, Josefina? Era yo, profe, pero sí, gracias. Ah, ya, era Ignacio, disculpa. Es que a veces no veo aquí cuando solo veo que se habilita o se deshabilita el micrófono. Entonces vamos a ejecutar, vamos a escribir un número y me dijo, no acepté porque escogió el 0. Vamos a ejecutar nuevamente, vamos a escribir el 6. Ahora no acepté porque escogió el 1. Vamos a ver si eventualmente en algún momento no aceptamos. ¿Vieron? Vamos a ver si acepto. Ahora es el 1. Vamos a... Y así pueden estar todo el tiempo viendo a ver cuándo le ganan al computador. ¿Ven? Cuando pongo el 7, escoge el 1. Ahora vamos a escoger el 1 y escoge el 7. Mira, acepté. ¿Vieron? Como cuando acepta vamos a poner un número mayor de, vamos a poner el 11, el número debe ser menor de 11, vamos a poner el 15, por ejemplo, el número debe ser menor de 11. O podemos poner el número debe encontrarse entre 0 y 10, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí, entonces ponemos un número mayor y nos va a decir ese mensaje. Si ponemos un número menor, vamos a entrar en el juego. ¿Entendieron aquí, muchachas, muchachos? Kevin, muy bien por agregarle Sí, profe. una validación extra al ejercicio. Muy bien. Profe, ¿y qué pasaría si escribimos un número menor? Si llega a ser el caso de que escribimos un número menor, ¿qué nos pondría el computador? O sea, que Si no. escribo un número menor que quién, 0. ya, para eso, entonces aquí, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? No, pero ¿qué Pa- nos pondría? O sea, ¿lo podría intentar Y para sí, ver cómo qué pasaría? solo que me lo va a validar dentro de los números porque es lo que hizo entrar al else, ¿entiendes? Como no Ya, hice sí. ninguna validación para un número pequeño, lo va a considerar entre los números que va a contar. ¿Qué fue lo que hizo? Entrar a esto de aquí. ¿Ves? Entró a este else porque no es mayor de 11. Yo hice únicamente la validación para cuando fuese mayor de 11. ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí?
un else, ¿ya? Por ejemplo, no, vamos a quitar este else. Vamos a quitar este else, ¿ya? Y lo que podemos hacer, vamos a agregarle aquí, en esta validación, no, déjame dejarla aquí, lo que vamos a quitar, y vamos a quitarla, vamos a usar este AND, vamos a decir si el número es mayor de 11 y el número, duplicamos, y el número es menor de 0, vamos a poner menor de 1, ¿ya? Si eso ocurre, entonces, ahora vamos a poner un menos 1, y debería haberme tomado este AND menor, no, porque lo más seguro es que no esté reconociendo, vamos a poner un 0, que el 0 no lo está. No aceptaste, ¿y qué pasó aquí en este caso? Este if, si el número del usuario es, vamos a poner aquí, vamos a virar aquí y vamos a cambiar aquí ahora. Yo digo si el número es mayor o igual que 1 y menor o igual que 10, entonces juguemos, si no, demos error. En principio debería funcionar, vamos a ejecutar. Si yo pongo el 11, no aceptaste, es decir, me está entrando a la validación. Voy a revisar aquí a ver qué es lo que está pasando, porque me está entrando. Ahora el 0 sí me lo tomo. El número. Claro, si le puse menor o igual que 11, aquí tengo que ponerle 10. ¿Ya? Ponemos un 11 y me dice el número debe estar entre 0 y 10, y ahora si ponemos, vamos a poner aquí entre 1 y 10. Entonces ejecutamos nuevamente. Si ponemos un 11, nos va a decir que está error, y si ponemos un 0, también nos va a decir que da error. Si ponemos un negativo, también nos está dando error. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Por qué no funcionó en el caso anterior cuando teníamos el print arriba? Sí, en este caso de aquí, vamos a ver, aquí tendríamos que poner menor de 1, y es que en este caso está como que los extremos, entonces a veces los extremos es mejor siempre cuando queremos validar lo que estén en medio. Vamos a probar, porque al estar en los extremos, aquí mayor igual que 11, vamos a probarlo. Vamos a poner el 12 y como que no está tomando bien que sea, porque son los extremos mayor y menor. Entonces es mejor cuando sea en ese caso verificar lo que está en el intermedio, y si no, porque entonces tendríamos que poner más validaciones, ponerlas por separado. ¿Ya? Poner las validaciones por separado nos va, en este caso, entonces lo ponemos, validamos que sea mayor que 1, mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Menor o igual que 10. Y ahora probamos. No acepté, ponemos 15 y debe encontrarse. ¿Ya? Les voy a guardar esto en la PPT, que les voy a subir para que tengan el No, ejemplo. espera, profe, cambia ahí donde dice random inter from 1. No, pero aquí igual no tiene, ya eso no tiene nada que ver en ese caso, ¿ya? Porque ese es el número que va a generar el computador. No la validación inicial que nos estaba diciendo Kevin para cuando no se encuentra en el rango. ¿Ya? Sí, pero Entonces, igual para no confundirse cuando lo sí, claro. estudiamos. Sí, ya de todos modos lo voy a arreglar y les voy a poner, y les voy a subir también con validando cuando sea menor de 1 y cuando sea mayor de 11, cómo es que nos quedaría en ese caso las condiciones. Sí, les voy a poner los dos ejemplos. Entonces, muchachas, muchachos, muchos éxitos en el certamen. Cualquier duda me ven, hoy van a seguir haciendo ejercicio. Y recuerden, estudien, pero sean felices, no se estresen demasiado, porque si no, se pueden bloquear en el momento del certamen, y el certamen, una nota de un certamen no define a un estudiante, ¿sí?
Profe, tengo una duda con respecto a la planilla de hoy. ¿Nada más es la planilla o hay que resolverle algo? No, 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 es solamente la planilla con los datos. No Ah, tienen que perfecto. hacerle nada, ni darle formato, ni nada. Gracias. Ya, de nada. Entonces, muchachos, muchos éxitos y nos vemos. Felices vacaciones. Disfruten las vacaciones y nos vemos a la próxima semana más arriba. Chao, profe. Chao, 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 profe. Ah, profe. chao, chao.